Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amado Dios, te damos gloria en esta mañana porque solamente tú eres digno. Señor, todo proviene de ti. Tú lo sostienes. Nada que hay, Señor, en esta tierra o en el universo es nuestro. Todo es tuyo, Padre. Y te damos gloria, te damos honra, porque tú solamente no eres el Creador, sino también eres el Redentor, nuestro Redentor, Señor. Te damos gracias por la obra de redención, la preciosa obra de redención que tú hiciste en Cristo. Gracias porque, aún sin merecerlo, tú nos diste tu gracia y tuviste misericordia de nosotros. Y esa es la razón por la que estamos aquí, Señor, porque hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos acercado a ti a través de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta mañana venimos ante ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y pedimos, Señor, que tu palabra hable hasta lo más profundo de nuestros corazones y transforme nuestras mentes y nos moldee a la imagen de tu amado Hijo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Con estos versos que acabamos de leer, estamos llegando al final de la sección doctrinal del libro de Romanos. Al final de la sección de doctrina, por 11 capítulos, Pablo está explicándonos qué debemos creer como iglesia. Las doctrinas fundamentales del Evangelio. Romanos ha sido definido por muchos como el tratado teológico, el más grande tratado teológico del Nuevo Testamento. Es una epístola única y singular. Es obviamente una epístola que tiene como propósito enseñarnos el Evangelio de Dios, las verdades referentes al Evangelio. Y Pablo nos ha presentado esas doctrinas. En primer lugar, en los capítulos 1:18 al capítulo 3, verso 20, Pablo habló de cómo toda la raza humana está bajo la condenación porque todo ser humano está en pecado. Judío, gentil, todos somos pecadores y estamos bajo la condenación de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 21 a Romanos 5:21, Pablo expone el tema fundamental de esta epístola, que es la doctrina de la justificación por fe. Solo por la fe un pecador será justificado. En toda la Escritura se nos enseña que los creyentes hemos sido justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe, David fue justificado por la fe, y todo creyente a lo largo de la historia ha sido justificado por la fe. En los capítulos 6 al 8, Pablo presenta la doctrina de la santificación, como todos aquellos que han sido justificados van a ser santificados. Dios nunca llama a nadie para dejarlo como está, sino que Dios toma a las personas y las transforma para su gloria, para que vivamos de una manera que honre su nombre. Y recuerden que en capítulo 8 Pablo hace unas afirmaciones increíbles. Comienza diciendo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, una persona que está en Cristo ha sido perdonada de todos sus pecados y tiene comunión eterna con Dios. Y al final dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, en el capítulo 8 habla que no hay condenación, que no hay separación y que no hay derrota para el cristiano. Pero del capítulo 9 al capítulo 11 el apóstol Pablo ha hecho un paréntesis porque está explicando cómo encaja Israel en ese plan de salvación. Cómo Israel, el pueblo que ha sido llamado por Dios en el Antiguo Testamento, que hoy está en rebeldía, encaja en ese plan de redención.
Y Pablo nos explica cómo funciona esto en la mente de Dios. Y ahí vemos, en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, una defensa de la justicia de Dios en su trato con judíos y gentiles a lo largo de la historia de redención. Y esto, la Biblia nos enseña que va a resultar en una gran bendición para ambos, tanto en el presente como en el futuro. Y en estos versos que hemos estado analizando, y el mensaje de hoy es una continuación de las últimas 3 semanas atrás, Pablo nos presenta 4 evidencias de que Dios promete la futura restauración de Israel. 4 evidencias de que Dios promete la futura restauración de Israel. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, la primera semana vimos la promesa de Dios. Recuerden el verso 25 y 26 dice que va a entrar la plenitud de los gentiles. O sea, Dios tiene un número de personas a las cuales Él ha llamado o está llamando a salvación. Y cuando ellos entren todos entre los gentiles, en el verso 26 la primera parte dice, y entonces todo Israel será salvo. Hay una promesa de futura restauración de Israel. Y esa promesa vimos que se basa en el pacto de Dios. Vimos que eso está en la segunda parte del verso 26 hasta el verso 29. Y específicamente el apóstol Pablo utilizó 2 profecías para respaldar su enseñanza, las profecías de Isaías y Jeremías. Y después vimos que esa promesa se basa en el propósito eterno de Dios. O sea, es Dios quien ha obrado todo este plan. Es Dios quien de principio a fin ha trazado el plan de redención y ha hecho que todo esto suceda. Y el día de hoy vamos a ver cómo todo esto ha estado basado en la presencia de Dios. Versos 33 al 36. Versos 33 al 36. ¿Ok? Y lo que vemos aquí es como Pablo, al meditar en la grandeza de este maravilloso plan de Dios, está tan maravillado que expresa su asombro mediante una maravillosa doxología. O sea, recuerden, estamos hablando aquí de la mente de Dios. Estamos hablando de aquí de algo que es totalmente imposible de entender en su plenitud para nosotros. Y Pablo, al ver todo esto, se queda absorto, queda deslumbrado por la sabiduría, por el poder, por la grandeza y por la misericordia de Dios. Y lo único que le queda es expresar su asombro mediante esta doxología. En el verso 23 dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, está exaltando a Dios. Y me encanta la manera en que David Stern, un judío mesiánico, reflexiona sobre estas palabras. Él dijo que la grandeza de la soberanía, la misericordia, la fidelidad y el orden de la historia de Dios para que ninguna de sus promesas quede sin cumplir, hace que Pablo estalle en una canción. Él y nosotros hemos vislumbrado el funcionamiento de la mente de Dios y estamos abrumados. Solo un himno de alabanza a Dios puede escapar de nuestros labios. Es un punto culminante apropiado para los capítulos 9 al 11 en particular y para los primeros 11 capítulos en general. Y el punto es que la teología siempre debía conducirnos a la doxología. Entender la verdad, la grandeza, la sabiduría, el poder, la perfección de Dios debería llevarnos a darle gloria a Dios en la oración. Y eso es doxología, es darle a Dios la gloria que Él merece. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo, al ver todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, la manera en que Él ha trazado este plan de redención, está asombrado. Y sus palabras son una expresión de adoración, en gratitud,
en reconocimiento de la sabiduría de Dios. Solo Dios, siendo perfectamente sabio, pudo planear e implementar un plan de salvación en el que incluso la rebelión de los hombres fuera utilizada con un buen propósito. Incluso la rebelión del diablo y sus ángeles caídos puede usar para su gloria. Nadie puede estorbar los planes de Dios. Nadie puede impedir que lo que Dios ha determinado se cumpla. Sus propósitos nunca dejarán de cumplirse. Eso es algo que estaba muy claro en la mente de Pablo. Y fíjense que él dice la frase profundidad de las riquezas. ¿Ok? Y es una manera enfática de comunicar la inmensurable, la imposible de describir, la extensión de las cualidades atribuidas a Dios. Transmite que esto es infinito, son infinitas. Tanto su sabiduría como su conocimiento son infinitos. Son imposibles de medir para nosotros. No importa cuán sabio un hombre pueda ser, nuestra sabiduría es como una gota de agua en el océano. La sabiduría de Dios es infinita. Y cuando se habla de la sabiduría de Dios, es su capacidad, se refiere no más que a la capacidad que tiene Dios de seleccionar los mejores medios para lograr su fin, los fines que Él tiene. ¿Ok? Dios controla todo lo que sucede mediante su poder providencial de las circunstancias. Muchas personas tienen el concepto equivocado de que las cosas suceden por casualidad, por la suerte, por el azar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es Dios quien está en control de todo lo que sucede, todo a lo largo de la historia. Así que la sabiduría de Dios es la capacidad para seleccionar los mejores medios mediante su control providencial de las circunstancias, mediante su elección y su uso aún de las personas para cumplir su propósito eterno. Dios usa todo, incluso las personas, para cumplir su propósito eterno. Y la sabiduría de Dios se expresa tanto en la creación. Recuerde lo que dice el salmista: los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios. Al ver la creación hay cosas que nos dejan boquiabiertos. Hay cosas que son tan magníficas que la mente humana es incapaz de darse cuenta. Nada más póngase a pensar, ¿sabe lo magnífico que es el cerebro humano? Ni siquiera una computadora con todo el avance que hay puede alcanzar la magnitud de un cerebro humano. ¿Sabe lo perfecto que son los ojos? Lo perfecto que es una mano. ¿Sabe qué sabiduría se necesita para hacer algo como eso? La sabiduría de Dios se expresa tanto en la creación como en la redención. Dios tiene un plan para su creación y ese plan ciertamente se cumplirá. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, quiero que usted entienda algo, y esto es muy importante y lo quiero dejar muy claro. La Biblia nos enseña que Dios es omnisciente, que Dios lo conoce todo. Todo. Lo posible y lo imposible. ¿Ok? Todo. Pero eso no significa que Él prevé todo lo que ocurrirá. Que Él simplemente mira al futuro y puede ver y entonces aprender. Eso es un error que tienen algunas personas. Que creen que Dios sabe todo porque Él mira por el túnel del tiempo y Él entonces ve lo que la gente va a hacer y de esa manera Él puede saber lo que va a pasar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sino que, como nos dice el doctor Charles Hodge, Dios seleccionó y adaptó los medios al propósito en vista en el
ordenamiento, escucha esa palabra, ordenamiento de todo el esquema de la creación, la providencia y la redención, de modo que la gloria de Dios y la felicidad de sus criaturas sean y serán promovidas maravillosamente. O sea, lo que está diciendo aquí es que implícita está la verdad de que es Dios quien ordena todo lo que va a pasar. Todo lo que sucede es porque Dios lo decretó, porque Dios lo permitió o Dios lo decidió. ¿Escuchó eso? Y esto es algo que a nosotros, obviamente, en nuestras mentes tan pequeñas no nos logra entrar del todo, ¿verdad? Incluso nuestra salvación. El apóstol Pedro afirmó que los creyentes fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Eso está en 1 de Pedro 1:2. Y usted ve ahí que dice que fuimos elegidos según la ¿qué? Presciencia. ¿Ve el término ahí? Es una traducción del griego prognosis y se refiere a la intención eterna, predeterminada, amorosa y salvífica de Dios, y prueba que no puede significar simplemente conocimiento de eventos y actitudes futuras. Si usted ve en la epístola de Pedro, en el verso 20 de 1 de Pedro, se usa el mismo término griego en referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto, el término fue traducido como destinado desde antes. Destinado desde antes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se nos dice que Cristo murió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo. O sea, alguien lo determinó. ¿Quién lo determinó? Bien. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 23. ¿Ok? Y se nos dice que los pecadores que crucificaron a Cristo, aún sin ellos saberlo, aún con toda su rebeldía, con todo su pecado y con toda su oposición a Dios, cumplieron cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. Eso está en Hechos 4:28. O sea, había Dios determinado que eso era lo que iba a pasar. ¿Escuchó eso? Y yo sé que es difícil, es una píldora difícil de digerir, ¿cierto? El punto que quiero que entiendan es que ha sido Dios quien decretó todas las cosas. Todo. Y en su soberanía, Dios utiliza incluso a los ángeles caídos, como vemos en el libro de Job, al mismo diablo, y a los pecadores rebeldes para cumplir su propósito, porque Dios es soberano. Y en ambos versículos, 1 de Pedro 1:2 y 1 de Pedro 1:20, la palabra no se refiere únicamente a que Dios conocía de antemano lo que iba a suceder, sino que claramente significa que Dios había determinado una relación de antemano con aquellos que iban a creer. Dios nos conoció de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Usted no conocía a Dios, pero Dios lo conoció a usted. Los cristianos fuimos escogidos por Dios, fuimos predestinados para salvación, de la misma manera que Cristo fue preordenado o predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacer el sacrificio perfecto por los pecados de todos aquellos que creen en Él, según Hechos 2:23. Así que presciencia, amado hermano, significa que Dios planeó antes y no que Él observó antes. ¿Entendió eso?
Cuando hablamos de la presencia de Dios, significa que Dios decretó todo lo que iba a pasar y que de esa manera Él controla todo. No que Él está respondiendo a lo que sucede, sino que es Él el que determina lo que va a suceder. Presencia significa que Dios planeó antes, no que observó antes. Vea Éxodo 33, 17, Jeremías 1, 5, Amós 2, 3, 2, Mateo 7, 23. Implica que Dios predeterminó o predestinó la salvación de cada uno de los creyentes. Eso es lo que nos enseña Romanos 8, 29 al 30 y Efesios 1, 4. Las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios son infinitos. Sus decisiones y sus decretos están más allá de la capacidad nuestra de entenderlos y asombran incluso a las mentes cristianas más brillantes. Podemos resumirlo de esta manera: de principio a fin, la Biblia nos enseña una verdad innegable, y es que la salvación es de Jehová. Salmo 3.8, Jonás 2.9, Isaías 45.17. La salvación es de Jehová. Dios es quien salva. Y Pablo escribió en Romanos 8, 28 al 30, no sé cuántos recuerdan esos textos, ¿verdad? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un orden: llamar, justificar, glorificar. Y lo que está hablando es la cadena de oro, la cadena de salvación, ¿verdad? Y lo que Pablo está enseñando ahí, amado hermano, es que el propósito de Dios para los que le aman comenzó con su presencia, comenzó con su elección y su predestinación. Y terminará con la glorificación y la consumación del propósito eterno de Dios. ¿Entendió eso? Esta es la parte más difícil de entender. Y el punto al final, para decírselo sencillo y sin lenguaje teológico, es que si usted está aquí hoy porque Dios en su gracia lo buscó y lo rescató. No que usted buscó a Dios, sino que Dios desde la eternidad pasada había decidido llamarlo a salvación, buscarlo y redimirlo, encontrarlo. ¿Bien? Entonces usted está aquí por la voluntad de Dios. Y luego Pablo dice: cuán insondables son sus juicios. Fíjense, el término insondables que utiliza el apóstol Pablo aquí en este contexto significa imposibles de comprender, impenetrables, inescrutables. Y se refiere obviamente a las decisiones de Dios, a su decreto o a su ordenamiento de todo lo que sucede. Usted y yo nunca podemos entender por qué Dios hace lo que hace. A sus disposiciones soberanas, a la manera en que Él gobierna el universo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pensado, si yo estuviera en control del universo, cuántas cosas haría distintas, verdad? Créeme, si tú y yo tuviéramos en control del universo, el mundo fuera un caos. Si usted y yo no somos capaces ni de gobernar nuestras propias vidas. Y especialmente la referencia es a los juicios que se revelan en el plan divino de salvación y en la manera en que Dios implementa ese plan. Fíjense, dice: e inescrutables sus caminos. Y el término inescrutable significa imposibles de entender, insondables, incomprensibles. Se usa también en Efesios 3:8. Literalmente se refiere a huellas que no se pueden rastrear. Lo cual indica que es imposible rastrear los medios que Dios usa para poner en práctica sus decisiones.
sea, para tu mente y para mi mente, tratar de entender por qué Dios obró de esa manera en determinadas circunstancias es imposible. ¿Sabes por qué? Porque tu información y la información que tengo yo es limitada, pero Dios conoce todo. Ahora, quiero aclarar esto. Esto no significa que seamos totalmente ignorantes de todo lo que Dios hace. No es eso lo que estoy tratando de explicar. ¿Bien? Dios nos ha revelado en su palabra toda la verdad que necesitamos para conocerlo a Él, confiar en Él y servirlo. Recuerde lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Las cosas que Él determina en su consejo eterno le pertenecen solamente a Él. Y las reveladas nos pertenecen a nosotros para que obedezcamos su palabra. Algo que tenemos que entender, amado hermano, es que el patrón del pensamiento y la actitud del corazón de Dios es santo, justo y bueno. El corazón de Dios es santo, justo y bueno. Dios no puede hacer nada contrario a su naturaleza. Y se expresa en su ley, en su palabra y en la manifestación de su misericordia. Pero en última instancia, lo que Dios hace y la manera que Dios cumple sus propósitos escapa al entendimiento humano. Y cuando suceden ciertas cosas en nuestra vida, estoy seguro de que nosotros quedamos confundidos y podemos decir, como dijo David en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahora, lo que estoy tratando de explicarles es que todo esto que estamos viendo aquí, que Pablo está diciendo, él mismo está tan maravillado, que él mismo está en esa posición como diciendo, yo no entiendo cómo Dios puede hacer todas estas cosas y puede implementar su plan de salvación con toda la oposición que hay. ¿Bien? Así que no es extrañar que Pablo pregunte, verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? F. Godet afirmó que esta primera pregunta lo que está haciendo es contrastando el conocimiento siempre limitado de los hombres con el conocimiento infinito de Dios. Ningún ser humano, como dije, no importa cuán sabio, ni Salomón, que fue supuestamente el hombre, la Biblia nos enseña que fue el hombre más sabio que ha existido, ningún ser humano puede ni podrá conocer plenamente la mente del Señor. Y cuando usted y yo empezamos a ver estas cosas y empezamos a conocer sus caminos, quedamos absortos y quedamos asombrados y lo alabamos y nos maravillamos. Dios dice claramente en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en el contexto, si usted lee el pasaje y lee los versos anteriores, está hablando de la manera en que Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él por la fe. La compasión de Dios por aquellos que se vuelven a Él, como se deduce de los versos 6 y 7, viene porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son muy superiores a los pensamientos y los caminos humanos. El plan de Dios es algo con lo que usted y yo nunca hubiéramos podido ni siquiera soñar. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, está mucho más allá de la comprensión humana. Póngase a pensar
cómo Dios tiene misericordia de usted todos los días, cómo Dios tiene misericordia de mí todos los días, a pesar de mis pecados, a pesar de mis rebeliones, a pesar de que yo aún batallo. Cuánta paciencia, cuánta misericordia de Dios para nosotros. La gracia de Dios está mucho más allá de la comprensión humana. Y Pablo pregunta a continuación, ¿o quién fue su consejero? El apóstol Pablo cita aquí a la Septuaginta y hace una alusión al profeta Isaías en relación a la sabiduría de Dios al trazar el plan de salvación. Recuerden que ese plan de salvación incluye a los dos pueblos, judíos y gentiles. Bien, en Isaías 40:13 se dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándoles? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? La respuesta es obvia, ¿verdad? Ningún ser humano finito tiene suficiente sabiduría para discernir la mente de Dios o para aconsejarle cómo Él debe gobernar el mundo. ¿Sí o no? Pero a veces queremos ayudarlo. A lo largo de la historia los hombres hemos querido ayudar a Dios. Recuerden, Sara quiso ayudar a Dios y le dijo a Abraham que tomara otra esposa. ¿Y qué fue lo que pasó? Nació otra familia y ha venido un conflicto árabe-palestino que llama usted, que todavía están fajados hoy. Nuestras ayudas, en vez de mejorar las cosas, las empeoran. Bien. Ningún ser humano finito tiene suficiente sabiduría para discernir la mente de Dios o para aconsejarle sobre cómo Él debe gobernar este mundo. El contexto de la cita es importante. En Isaías 40, Dios promete a Israel el segundo éxodo de Babilonia. Los judíos estaban cautivos y Dios promete un segundo éxodo. Pero aquellos judíos estaban temerosos y estaban llenos de dudas. ¿Por qué? Porque ellos eran débiles y los babilonios eran fuertes. Pero Dios le asegura a Israel que Él puede cumplir su plan de salvación. Que Él está en control de todo lo que sucede. Porque delante de Él, no importa cuán fuerte sea una nación, no importa cuán fuerte sea un ejército, Él está en control. Las naciones son como nada delante de Dios. Dios puede cumplir su promesa de salvación. Y sabemos por la Escritura que efectivamente ocurrió tal y como Dios lo predijo. Dios hizo que las puertas se abrieran. Dios hizo que estos judíos regresaran a Jerusalén. Verso 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y Pablo utiliza aquí una cita libre de Job, que da testimonio de la responsabilidad exclusiva de Dios por sus actos. Job 41:11. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahora, no sé cuántos de ustedes leyeron el libro de Job, pero recuerden lo que pasó en el primer capítulo. Se dice que Job era un hombre justo, ¿cierto? Y después se narra que hay una conversación en los cielos entre Dios y Satanás. Y Satanás afirma que Job adora a Dios porque Dios había hecho un vallado, un cerco alrededor de él y nadie podía atacarlo porque Dios había permitido que Job prosperara en todo. Tenía una bendición al tener riquezas materiales y una familia excelente. Dios le permite primero que el enemigo ataque todas sus posesiones y finalmente permite que ataque aún su salud física. Pero le dice, ¿sabes qué? Preserva su vida.
Y el punto que quiero que vea ahí, si usted lee esos capítulos, se va a dar cuenta de que aún las obras del enemigo están bajo el control soberano de Dios. Sin la permisión divina, nunca Satanás hubiera podido tocar a Job. ¿Entiende eso? Ahora, después que Job fue afectado de esa manera, y créanme, yo no estoy criticando a Job, ¿ok? Sin embargo, una de las principales quejas de Job durante su sufrimiento fue que Dios era injusto. La situación lo llevó a dudar de la sabiduría de Dios. En Job capítulo 34, 38 al 41, Dios se revela a Job y lo reprende por cuestionar su justicia y su modo de gobernar el mundo. ¿Recuerdan ese pasaje? Dios le dice, ahora si tú eres un varón valiente, siéntate, te voy a preguntar, respóndeme. Y usted ve, Dios nunca le dijo por qué había permitido lo que estaba ahí, sino que empezó a hacerle preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a las aguas? ¿Dónde estabas tú? Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasó con Job? ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? ¿Quién está en control de todo esto? ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién tiene el control? Job responde al discurso de Dios en Job 42:3, admitiendo que había hablado de cosas que no entendía, que su conocimiento era demasiado limitado y que nadie puede frustrar el plan de Dios. ¿Recuerdan sus palabras? Después de eso dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job dudaba de la sabiduría y la habilidad de Dios en medio del sufrimiento. Y también nosotros muchas veces estamos inclinados a cuestionar la sabiduría de Dios cuando ocurren cosas que no entendemos, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos cuestionado? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? La grandeza de Dios estaba limitada en la visión de Job. Y sabe, Job era un excelente teólogo. Lamentablemente la grandeza de Dios está limitada en la mente de muchos creyentes hoy. Vemos un Dios que es casi ignorante e impotente. Yo he escuchado incluso a predicadores decir, Dios no puede hacer nada si tú no se lo permites. ¿De verdad? ¿Te imaginas si eso fuera así? Entonces el mundo se iba a caer en pedazos. Nuestra comprensión de Dios es tan limitada. Pensamos que Dios es como nosotros. En vez de venir a la Escritura como Pablo y ver la grandeza de Dios, nosotros queremos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y limitamos las cosas que Dios puede hacer. Y cuestionamos su soberanía, su poder. El doctor J. Montgomery Boyce afirma que juntas estas preguntas nos recuerdan la autosuficiencia, la soberanía, la independencia de Dios, los atributos de Dios que Pablo nos ha estado enseñando a apreciar y nos muestran que no tenemos nada que aportar, no tenemos nada que agregar ni a quién es Dios ni a lo que Él hace. La pregunta que hace aquí es, ¿alguna vez le has dado algo a Dios que lo haya puesto Él en una posición incómoda? ¿Dios te debe algo a ti? ¿Crees tú que tú le puedes dar algo a Dios que ponga a Dios en una situación que Él necesite estar en deuda contigo? ¿Te debe algo Dios a ti? ¿Me debe algo Dios a mí? ¿Le debe algo Dios a algún ser humano? Permíteme hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué tienes tú que Dios no te haya dado?
Lo que está diciendo el apóstol aquí es que Dios no tiene la obligación de pagarle nada a nadie, porque nadie le ha dado nada a Él. Nadie tiene acceso a la sabiduría necesaria para aconsejar a Dios sobre el curso de la historia. Nadie, nadie. Nadie puede esperar una recompensa de Dios porque ha sido tan sabio que es capaz de decirle a Dios lo que tiene que hacer para que funcione mejor el universo. Solo Dios, Dios y solo Dios, escucha muy bien lo que te voy a decir, porque esto es importante. Dios y solo Dios ha determinado el curso de la historia en su propia sabiduría. Y nos damos cuenta de que su plan es perfecto. Solo en la medida en que Él nos lo va revelando a nosotros en su palabra, nos damos cuenta de cómo es increíble la manera en que Él ha usado incluso la oposición de sus enemigos para lograr sus propósitos y que nada de nadie interrumpe. Y cuando tú y yo entendemos que hemos sido redimidos cuando no merecíamos eso, cuando tú y yo entendemos que cuando íbamos por camino de perdición, Dios nos mandó a su Hijo a morir en una cruz, algo que ninguno de nosotros merecía. Dios vino, nos llamó a través del Evangelio a salvación. Dios nos ha redimido y nos ha dado vida eterna. Es algo que no merecíamos. No queda más que hacer como Pablo y alabar a Dios. Dar gloria a Dios. Dios es soberano. Él es aquel ante quien todas las criaturas son responsables. Escucha muy bien esto es importante. Todos nosotros somos responsables ante Dios. Y es aquel ante quien tendremos que dar cuenta por la manera en que usamos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Usted y yo somos simples administradores de las bendiciones que Dios nos da. No somos los dueños de este mundo. No somos los dueños de nada. Fíjese lo que dice el verso 36. Porque tuyos. No, ¿de quién es? Es de Él. Y es por Él. Y es para Él. Que son todas las cosas. ¿Entiendes eso? Dios es la causa primera, la causa efectiva y la causa final de todo. Los reformados utilizan la expresión coram Deo, que significa en la presencia de Dios y que implica la idea de que los cristianos vivimos en la presencia de Dios bajo la autoridad y para el honor y la gloria de Dios cada día de nuestra vida. ¿Te imaginas lo que es vivir todo el tiempo bajo el escrutinio de alguien? El rostro de Dios está ante nosotros, o nosotros estamos ante el rostro de Dios todos los días de nuestra vida. Toda nuestra vida, lo que ocultamos de lo demás, no podemos ocultarlo de Dios. Y ante Él tendremos que dar cuenta. Dios es la causa primera, la causa efectiva y la causa final de todo. Y es por eso que usted y yo debemos decir como el apóstol Pablo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amado, si tú estás aquí hoy es por la misericordia de Dios, porque Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo y Él te llamó a salvación en Cristo. Y todo lo que tú tienes es por la gloria de Dios. Tu vida, tu salvación, es porque Dios te las ha dado. Y esto debería llevarnos a ser como Pablo. Traer un himno de adoración, un himno de alabanza y darle a Dios la gloria que solamente Él merece. Te invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Porque tú eres digno de recibir la gloria, el honor, la majestad. Te damos gracias por lo que tú has hecho en Cristo. Gracias porque sin merecerlo,
Cristo murió por nosotros. Y Señor, aun cuando hay cosas que escapan a nuestra mente y no podemos entender en la manera en que tú gobiernas este universo, Señor, tenemos que reconocer que tú eres perfecto en todo lo que eres y en todo lo que haces. Y que tú has ordenado los mejores medios. Y algún día podremos ver, Señor, cómo fue tu misericordia la que nos sostuvo y cómo nos guardaste y cómo nos bendeciste en medio de las circunstancias, Señor. Ayúdanos a depender y a confiar en ti, Señor, y no en nuestras propias fuerzas. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.